El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él le respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Evangelii Vita, Ileanto, Nostra Dei. Gracias a la abundancia de medios de comunicación, todos tenemos muy presentes ante nuestros ojos, a nuestro corazón, las imágenes y las noticias de los desastres naturales que han estado pasando en países, muchos nuestros, en estas últimas 2 semanas. Ha habido huracanes muy fuertes, huracanes que no se habían visto en muchos años, no solo 1, sino 2 o 3, de una potencia que no se había registrado mucho, terremotos, también tifones en el sur de Asia. Y ciertamente con todas esas cosas, a muchos de nosotros se nos viene a preguntar: ¿y por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué tantas? ¿Por qué tan frecuentes? ¿Por qué tanto en este último verano ha pasado tantas cosas? Y ciertamente dentro de esa abundancia de información, a lo mejor van a llegar a nosotros interpretaciones de los eventos diciendo: pues es que el fin del mundo está cerca, ya se va a acabar. En realidad nosotros lo sabemos, eso nadie lo sabe. Jesús mismo lo dijo: nadie lo sabe más que el Padre. Entonces, no perdemos el tiempo pensándolo en ese sentido, porque no sabemos. Dios va a llegar el día que llegue y no nos va a avisar. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros como creyentes acomodar esas situaciones a nuestra vida y salir estables? Porque si tú no tienes fe, dices: bueno, son cosas que pasan. O sea, no pasa nada, total, no hay un Dios, son cosas que pasan, las cosas se mueren y les toca. Pero cuando eres un creyente, si te pones a pensar: bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Dónde está Dios? ¿Dios qué hace? Y sobre todo, si a lo mejor naturalmente, como muchos de nosotros tenemos una imagen de Dios como un superhombre, como un superjefe que está ahí en el cielo y está controlando todo lo que pasa, todos los problemas, desafíos de 200 estados que existen en el mundo y 700 billones de personas que hay en el mundo, uno puede decir: ¿por qué Dios manda estas cosas? Estamos en la 3ª semana de un ciclo de homilías sobre quién es Dios de verdad. Y le hemos llamado el Dios que quisiera que hubieras conocido. Es ese Dios que quisiéramos presentar a las personas que más amamos, sobre todo cuando tienen una imagen limitada
o poco completa de Dios, porque todos la tenemos, todos hemos recibido imágenes parciales de quién es Dios, y nosotros en estas semanas quisiéramos conocer a ese Dios de verdad, que nosotros podamos decir a la persona que tenemos al lado, a la persona que más amamos en nuestra vida, el Dios que quisiera que hubieras conocido es así de verdad. No el que a lo mejor te enseñaron en la escuela, en la casa, en algún libro, en alguna película, sino el Dios de verdad es así. Y hemos dicho que el Dios de verdad es un Dios que te ama infinitamente, que se preocupa por ti, un Dios que ofrece su compasión para nosotros. Es lo que estamos viendo en las últimas 2 semanas. Y hoy quisiéramos ver otro aspecto diferente que el mismo Evangelio nos dice. El dueño de la viña, que en este caso representa por supuesto a Dios nuestro Señor, Jesús dice, el reino de los cielos, es decir, la presencia de Dios en este mundo es como un dueño de una viña que sale a contratar gente. Y dentro de ese esfuerzo pasa lo que pasó, y él al final le dice a uno de ellos, ¿por qué vas a tenerme envidia porque yo soy bueno? Nosotros sabemos y aceptamos y queremos abrazar que Dios es bueno. Entonces, ¿cómo compaginamos las dos cosas? Con todas esas tragedias que están pasando, ¿dónde está la bondad de Dios? Ese Dios bueno, ¿por qué no hace más? Y nos pueden venir preguntas como del tipo, ¿por qué Dios se esconde en esas circunstancias? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no se deja sentir más? ¿Por qué permite absurdos tan grandes como puede ser el sufrimiento de los inocentes o la muerte de niños? ¿Es que acaso Él no es Padre, como Jesús nos dijo? Y todas estas preguntas son naturales, pero nosotros en este encuentro con Dios, en esta misa, quisiéramos ir un poquito a fondo y conocer a ese Dios de verdad. El Dios que quisiera que hubieras conocido es bueno de verdad. Hay algunos principios, muchísimos. No vamos a tratar de, por supuesto, afrontar el problema del mal. Es el problema más complejo para un ser humano. No es el objetivo de 10 minutos que va a durar la homilía. Es más bien presentar algunos principios que nos puedan ayudar a colocarnos ante estas preguntas que nos vienen. ¿Cómo podemos nosotros respondernos a nosotros mismos y quizá compartir un poquito de esperanza con las personas que están a nuestro lado? La primera cosa que conviene que nosotros recordemos en estos días de nuestra relación con Dios es un principio que es básico, que todos lo sabemos, pero se nos olvida muy fácilmente. Es: Dios no es la causa del mal. Dios no es quien provoca el mal. Nosotros sabemos que Dios es el creador, Dios es el origen de todo lo que existe. El mal es una privación de un bien, no es propiamente algo existente, es un bien que no está. Dios no es el creador del mal. Y si nosotros un poquito nos sentamos con la cabeza fría y nos ponemos a pensar de las diversas males que existen en el mundo, vamos a encontrar una raíz relativamente común, o dos. La primera es la debilidad o el desequilibrio o la fragilidad del mundo en el que estamos. Nuestro mundo no es perfecto, no es completo, no es definitivo. Las cosas se acaban, las cosas se pasan. Y la segunda es el mal uso de la libertad humana. No solamente la de los que estamos aquí, sino cada ser humano nos equivocamos, tomamos opciones que no son las correctas y no solamente nos afectamos a nosotros, sino que afectamos a otras personas también. Entonces, si nosotros consideramos los males que se dan en el mundo, vamos a encontrar más o menos en la mayor parte esas dos raíces: la fragilidad y la debilidad del mundo físico en el que vivimos, y la segunda, el mal uso de la libertad. Lo que sí es cierto es, Dios no es la causa del mal. Él nos creó libres, y la libertad implica también la posibilidad de decir no al bien. Y nosotros la tenemos, y creo que todos tenemos la experiencia de eso, de que nosotros a veces podemos decir no a una acción buena y eso trae consecuencias, o podemos decir sí a una acción mala y eso también trae consecuencias. Dios no es la causa del mal. La Sagrada Escritura, desde la primera página hasta la última, continuamente nos dice lo mismo: Dios es bueno. Dios es bueno, pero vivimos en un mundo que es imperfecto, en un mundo que se acaba. Algunas veces tenemos mucha ilusión de comprar algo, a lo mejor, sobre todo los que son más jóvenes. Yo cuando yo era joven, me hacía mucha ilusión a veces comprar unos zapatos o unos tenis que eran de marca, ¿no? Estaban de moda en ese momento los Adidas. Entonces, como que te hacía una ilusión, te voy a comprar esos tenis, y ahorrabas y trabajabas y te esforzabas, y, bueno, y le robabas el dinero a tu papá de vez en cuando. Y hacías mucho esfuerzo para hacer eso, y te los comprabas y querías salir casi volando de la tienda porque no querías que se te ensuciaran. Y no los usabas, o sea, se te manchaban un poquito, los limpiabas inmediatamente, pero veías que a pesar de tus cuidados te empezaban a gastar y a gastar y a gastar, a que te resignabas ya
y los usabas pues para limpiar, para pintar. Y esos tenis que eran tu ilusión, se acabaron. El mundo en que existimos se acaba. Incluso las cosas que uno hace con tanto esfuerzo se pasan. Es un mundo que es caduco, que se acaba. Y dentro de ese mundo no solamente lo que nosotros construimos, sino la creación entera, el mundo existente, es caduco. Y además, nosotros introdujimos desde el inicio de nuestra historia el pecado original que causó un desequilibrio. Y eso mismo también nos afecta. Pero lo que es importante para nosotros hoy recordar en nuestra relación con Dios es: Dios no nos manda males. Dios no crea males. Nosotros necesitamos purificarnos de esa posiblemente proyección de un Dios como si fuera un ser humano que goza mandándonos el mal. Dios no es así. Puede ser que haya seres humanos que somos así. Dios no es causa del mal. Segunda cosa importante: Dios no castiga. Señoras, discúlpeme, sobre todo a las mamás o a las abuelitas. Sé que es una herramienta muy útil decirle a los hijos: Dios te va a castigar porque estás haciendo esto. Y uno se asusta y dice: no, está bien, ya no lo hago. Pero en realidad Dios no castiga. Señoras, perdónenme de verdad, le estoy quitando una herramienta que es muy válida, pero también es bueno decir la verdad. Dios no castiga. Ni siquiera en el juicio final. En el juicio final las personas, esperemos que no haya, o que no seamos nosotros, o que no sea uno, dice, por lo menos espero yo en Dios, con la gracia de Dios, en ese momento ser encontrado digno de recibir el don de la salvación. En ese momento Dios no te condena. Dios te permite ver quién fuiste tú y tú dices: bueno, este fue el camino que yo escogí, me voy por ahí. Pero Él no condena. Él es Padre. Nosotros a veces, por simplificación, como le pasó al hombre del Evangelio, dice: Dios es injusto. Y Dios dice: conózcame como yo soy de verdad. Yo soy Padre. No soy abuelito, es decir, no significa que yo voy a corregir todos los problemas, no. El que la hace, carga con las consecuencias. Y de hecho, eso es lo que pasa. Dios no castiga, nos castigan los efectos de nuestras obras. Pero Él no castiga, Él es bueno, Él es Padre. Simplemente nos quiere enseñar lo que es mejor para nosotros y darnos la fuerza para hacerlo. Pero Dios no es alguien que está arriba con el palo esperando a que tú te equivoques para darte. Sí, ese no es Dios, es una proyección falsa que nosotros a veces nos creamos. Dios no castiga. Entonces, Dios no crea el mal, Dios no es la causa del mal, Dios no castiga. Tercera cosa que es muy importante para nosotros: Dios puede sacar bien del mal. Es una capacidad que solamente Dios tiene, nosotros no la tenemos. Nosotros podemos provocar el mal, pero no podemos sacar un bien del mal. Dios, en su providencia, tiene esa posibilidad de sacar bien del mal. Seguramente hay muchos de los muchachos que están aquí que saben que son los millennials, porque algunos de ellos lo son. Y sobre todo los que son papás de algunos de ellos también lo saben. ¿Sí? Los millennials son una generación de los que nacieron a partir del año 2000, por ahí más o menos, hasta hoy, un poquito antes. Y son muchachos más o menos entre los 15 y los 30. Sí, muchachos, no quiero ser agresivo con ustedes, pero en realidad nosotros los que estamos de viejitos, consideramos a veces que ustedes son personas que realmente son como muy flojas, como muy blanditos, que no saben hacer mucho, que no están duros para trabajar. Los que siguieron las imágenes del terremoto en México saben, y lo vieron, quiénes fueron las personas que más están ayudando en los momentos de dificultad, en los edificios que se cayeron, en colaborar con comida, en estar día y noche ayudando. Los millennials. Esos muchachos que aparentemente no hacen nada, que no saben hacer nada, son los que están ahí en primera fila. Dios puede hacer que de algo malo salga algo bueno y se muestre lo que tú realmente eres. ¿Hace falta que pase una tragedia para mostrarlo mejor? No. Pero una vez que está, puede darse que nosotros podamos sacar y pueda salir un bien de algo malo. Dios puede sacar bien del mal, y creo que todos somos testigos de cómo a veces algunos problemas, algunas dificultades que hemos tenido en nuestra vida han sido un punto de cambio en nuestra humanidad. Nos pueden hacer mucho más cooperadores con los demás, más humanos, más comprensivos. Saca lo mejor de nosotros mismos. La dificultad nos hace hacer cosas que nosotros no nos habíamos imaginado que podíamos hacer. El día de ayer en la misa de 5, una señora se desmayó. Yo estaba empezando la homilía
y se empezó a caer. Yo desde niño le he tenido terror al sufrimiento, ¿no? Al sufrimiento humano, a ayudar a alguien. Entonces yo me di cuenta que estaba cayendo, me fui para allá y le dije a las personas, discúlpeme, una persona se siente mal, yo me fui para allá, le ayudé. La señora se cayó entre las dos bancas, entonces yo puse la rodilla para que no se cayera al piso, entonces ella se quedó sobre mi rodilla y yo la estuve sujetando así hasta que llegó la ambulancia durante 10 minutos. Sí, la señora era un poquito más grande que yo. Entonces, cuando pasa una situación de esas, tú dices, yo no voy a poder ayudar porque me da terror, pero Dios te da la fuerza para poder hacerlo. Entonces llamemos al 911, yo le estuve echando a la señora hasta que se empezó a sentir bien. En situaciones difíciles, Dios te puede dar la gracia de tener una fortaleza que tú no te imaginas, de ser generoso con quien sufre. Los momentos de dificultad nos permiten descubrir una cosa que es muy importante para nosotros, que es la felicidad no es igual a comodidad, no es igual a confort. A veces soñamos nosotros con una vida confortable, ¿sí? Donde tengas tu yate y vayas de vacaciones a Cancún todos los años y vayas de crucero y tengas una casa bonita, una cama bonita. No tiene nada de malo, es bueno, pero eso no es la felicidad. La felicidad no es el confort. Si nosotros vemos esas personas que están hoy mismo todavía quitando piedras para tratar de buscar sobrevivientes, ¿le decimos si vale la pena lo que están haciendo? Sí. Si prefieren estar sentados en un sillón, no. Porque eso tiene más valor de lo que puede ser simplemente la pura comodidad. Y también el dolor nos ayuda a disfrutar cada segundo de nuestra vida, porque no sabemos cuándo va a ser el último. Y también de ver con más realismo nuestra limitación. Porque el mal físico, el dolor, la enfermedad, incluso la muerte, no es la última palabra sobre nosotros. Dios puede sacar un bien del mal. Cuarta cosa que es importante para nosotros creyentes ante estas dificultades es, a Dios le duele nuestro dolor. No es correcto, no es justo imaginarse un Dios que está ahí arriba, indiferente, callado, distante, inactivo, incluso mandándonos desastres o cooperando con las personas que hacen el mal. Es algo que incluso racionalmente uno no lo entiende, pero a veces se nos mete la idea de que Dios es así. Primera cosa que hay que decir es, Dios es espíritu y su acción espiritual nosotros no la vemos. Nosotros vemos solamente cosas físicas, esa es una limitación que nosotros tenemos. Nuestros sentidos solo captan lo físico, lo espiritual no lo vemos. Entonces realmente no vemos la acción de Dios, pero Dios está actuando ahí en muchas personas, dándoles fortaleza, dándoles paz, dándoles paciencia, dándoles consuelo y sobre todo, el misterio quizá más grande de todo esto es Dios escogió mostrar su bondad en este mundo a través de ti. Podemos estar o no de acuerdo, podemos decir, Señor, es que esto lo deberías hacer tú mismo porque para eso eres Dios, no me gusta tu idea, pero Él escogió un día decir, yo voy a mostrar mi bondad a través de ustedes. Ustedes van a ser en el mundo mis manos, mis pies, mi cabeza, mi corazón. Entonces, cuando pasa una cosa así, uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dios te hizo a ti. Nosotros somos la respuesta de Dios a la tragedia. Nosotros que podemos hacer algo, somos la ayuda que Dios da a quien está en limitación. Dios actúa de 1000 formas, de 1000 maneras, y ahora mismo en estos momentos de tragedia, Dios está ayudando a través de las manos de los voluntarios, a través de las personas que están donando comida y medicinas. Dios está actuando en el corazón de los médicos, de las enfermeras, de los rescatistas. Dios está moviendo tantos corazones para que hagan el bien. ¿Se ve? No se ve, porque Dios es espíritu, pero todo lo que es bueno viene de ese impulso de Dios, lo conozcamos o no lo conozcamos. Última cosa, en ese sentido, último principio que nos puede ayudar a tomar una posición correcta como creyentes en relación a esto es, el mal no tiene la última palabra en nuestra vida, inclusive si es el mal de la muerte. La última palabra sobre la existencia del ser humano la tiene Jesús. La resurrección de Jesús es la última palabra de Dios sobre el ser humano. El mal, en su avaricia de hacer el mal, en su deseo de hacer el mal, pensó que podía destruir al Hijo de Dios y lo llevó a la cruz y Jesús murió y el mal pensó que había ganado.
Pero Dios resucitó a Jesús al tercer día y venció definitivamente al mal. La última respuesta de Dios al mal es Jesús. El mal no tiene la última palabra sobre nuestra vida. No es lo último que podemos decir. Entonces, en situaciones así nos podemos preguntar, Señor, ¿no ves el sufrimiento de los inocentes? ¿No ves las pérdidas materiales, el miedo, el dolor? ¿Ves lo poco que nosotros tenemos para ayudar? ¿No te importa? ¿No ves los miedos que nos suscitan estas desgracias, la incertidumbre, la inquietud, la tristeza? ¿Y no te importa? Y la respuesta es sí. A Dios le importa. Y a Dios le importa mucho más que a nosotros. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Le importa mucho más de lo que nos importa a nosotros. Él quiere ayudarnos mucho más de lo que nos imaginamos a llevar del mejor modo, de un modo humano, estas situaciones trágicas. El apóstol San Pedro, cuando estaba la primera comunidad cristiana y ellos se veían en dificultades, en persecuciones, les escribió una carta y les decía esto que creo que nos dice a todos nosotros también. Depositen en Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Pongan en Dios todas sus preocupaciones. Ciertamente eso no significa que Él va a hacer las cosas por nosotros, pero depositar en Él todas nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros, Él se preocupa por nosotros. Entonces, cuando nosotros ante esa circunstancia nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios está en ti. Nosotros somos la respuesta de Dios para llevar la bondad a estas personas que están más afectadas. Es verdad que nosotros podemos hacer poco, pero algo podemos hacer para transformar un poco este mundo en el lugar que debería ser. La bondad de Dios, la infinita bondad de Dios, se expresa a través de lo que nosotros podemos hacer por nuestros hermanos, llevándoles el abrazo de Dios Padre, de la cercanía de Dios, la amistad de Dios, el favor de Dios, la ayuda que Él como Padre quiere darles a todos.